Mi nombre es Alondra Victoria González Lara del grupo 423 y hoy hablaremos sobre la devaluación de la moneda. Para empezar, la devaluación es la pérdida de valor de una moneda nacional frente a otra moneda extranjera bajo un esquema de tipo de cambio controlado. Este valor es representado por el tipo de cambio que tiene cada moneda. Cuando este sube, entonces hay una devaluación de la moneda. En nuestra historia ha ocurrido varias veces este hecho. La primera gran devaluación fue mientras estaba el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en la década de los 70. Casi al final de su mandato fue que se dio este desajuste en las finanzas públicas. Tras la recesión de 1951, el gobierno inició una época en la cual hubo muchos gastos gubernamentales, financiados por créditos y una ampliación de la base monetaria, lo que elevó las tasas de intereses. Gracias a esto, iniciaron las salidas de capitales, disminuyeron las reservas y el gobierno no pudo hacer otra cosa más que devaluar nuestra moneda mexicana. El tipo de cambio pasó de 12.50 pesos a un rango de 21 pesos por dólar en el año de 1954. Una de las devaluaciones más recordadas es la que se dio en el último año de José López Portillo. Esto se dio debido a la caída de los precios del petróleo en 1981. Este problema ya se veía venir más o menos para mediados de ese mismo año, cuando López Portillo dijo una memorable frase. El presidente dijo: defender el peso como un perro. Esto quiere decir que él ya sabía que iba a pasar este problema. Aunque como muchas veces esa frase solo se quedó en palabras y no en hechos como nos hubiera gustado. Después de los problemas con el petróleo, el país se vio obligado a devaluar la moneda otra vez, de casi 27 a 38 pesos por cada dólar. En el año de 1994 se le denominó efecto tequila a la crisis en México por lo que causó en toda la Sudamérica, a raíz de una crisis mexicana. Esto ocurrió durante la presidencia de Ernesto Zedillo, gracias a la falta de reserva internacional. Nuestra moneda ha sufrido tantos cambios y la mayoría son gracias a malos gobernantes de nuestro país que no saben controlar el potencial que tiene el país mexicano. Después de que comenzó la primera devaluación del peso, el valor de la moneda está prácticamente flotando libremente para que el mercado determine su valor. Si continuamos así, ya no podremos llamarla devaluación del peso, ahora tendremos que llamarla depresión. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Ariana Daniela Guerra Lozano, del grupo 423, y hablaré sobre la devaluación del peso mexicano. Como ya lo sabemos, la devaluación del peso es una falta de reservas internacionales que se tiene como reto lidiar con los recortes al gasto público y con el bajo desempeño industrial de Estados Unidos. De acuerdo con datos del Banco de México, durante el 2016 el peso mexicano se devaluó un 20% frente al dólar. A finales de ese año se recuperó con un 0.17%. Se dice que ese año fue el peor desde la crisis de 2008, que se había considerado la peor en 70 años, pues durante ese año el peso se vio sometido a devaluaciones que le llevaron a perder alrededor del 50% de su valor frente al dólar estadounidense, causando así la caída en el precio del petróleo y la menor recaudación de impuestos, que generó una reducción en los ingresos del Estado mexicano, habiendo menos dinero disponible en las arcas nacionales. La devaluación del peso frente al dólar ha sido una de las operaciones más representativas, pues en lo que va del sexenio de Peña Nieto, ha sufrido una devaluación del 59.51%, de acuerdo con datos del Banco de México. El 1 de diciembre del 2012, cuando el actual presidente tomó posesión de su cargo, el dólar se ofertaba en 12.93 pesos, comparado con el 2016, que llegó a ofertarse en 20.64 pesos. En los últimos 12 meses, el peso se ha despreciado más del 20% respecto al dólar estadounidense. Dicho movimiento ha despertado gran interés ante la población, debido a los impactos que debería tener en la economía y en las finanzas de las personas y empresas. El 2018 está siendo un año complicado para la economía mexicana. Una serie de circunstancias y condiciones pondrán a prueba la fuerza del peso para mantenerse a flote frente al dólar. En mi punto de vista, es muy difícil terminar con la devaluación, mas no es imposible. Tenemos que tener visiones claras, consumir más productos mexicanos
y no ayudar tanto a la economía estadounidense, pues nosotros lo hacemos y en cambio no recibimos nada acá, y menos con el nuevo gobierno de Trump, pues como ya lo sabemos, no le caemos nada bien. También que el nuevo gobierno que llegue al país no cometa los mismos errores que el pasado, pues nuestra economía no está creciendo al ritmo deseado y llevamos muchos años por debajo de nuestro potencial, porque nosotros podemos hacer más de lo que pensamos. Podemos que poner un alto y no dejar que Estados Unidos nos interrumpa nuestra economía, que no exploten nuestros recursos y que si llegan a necesitar algo de México, se lo vendan a un precio considerable, pues no solo por quedar bien nos van a afectar a nosotros. Podemos hacer más empresas mexicanas y ofrecer más empleo, aumentar el salario mínimo y así progresar todos juntos y poder ser un país mejor. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Fernanda Vanessa Elizondo Sánchez, estoy en la preparatoria número 7 Puentes en el grupo 423. El tema del que hablaré es la devaluación del peso mexicano, ya que es un hecho que ocurre por varios tipos de razones, las cuales podría decirse que son las más importantes, como es la política, la economía, la parte cultural y social. Esto tomando en cuenta que no son todos los factores, pero son los que más repercuten en la devaluación del peso mexicano. Primeramente, la devaluación en cuanto a las causas por la política es su falta de organización y planeación a largo plazo, además de sus malos acuerdos en las políticas públicas hablando en torno al peso mexicano, su mecanismo de fomentar el ahorro interno, su inversión y las fuentes de empleo, ya que a México le hace falta crear empresas familiares en el país, porque aunque sea hay no son suficientes. Además, las políticas públicas deberían de implementarse en todo el país. El segundo tema más importante son los factores económicos en México, ya que no tiene definido como un modelo de corto, mediano y largo plazo. Después, tener que establecerlo en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de ahí, trabajar en torno a las políticas públicas planteadas en el desarrollo y trabajar en ese proceso. Y también pagar la deuda externa, aplicar la producción y que la balanza comercial en México sea favorable. Aunque no hay mucho que decir del factor cultural, también influye, ya que la sociedad de México, en estos últimos años, la población no cree valerse por sí misma en cuanto a sus opiniones, y los medios de comunicación se han encargado de estar manipulando la opinión pública de los ciudadanos en México, y así tener un consumo muy alto en tiendas extranjeras. En la sociedad existen muchos tipos de causas, como que somos poco eficientes, poco productivos y no existe la cultura del trabajo y del ahorro. Gastamos más de lo que ganamos. No existe la cultura de la pensión. La sociedad está endeudada. Incluso dicen que el que nada debe, nada tiene. Y cosas terribles que forman su forma de pensar y su comportamiento. Y está encarcelado en el capitalismo. Mi solución o qué podemos hacer. ¿Cómo ayudo en mi país? Desde mi punto de vista, hay algunas acciones que podemos implementar en nuestro país para evitar que siga devaluándose el peso. Primeramente, que sea lo más importante, es consumir lo local en México. Tenemos miles de productos locales que hacen artesanos, productores y campesinos. Pienso que hay que mejor comprarle a ellos que una marca del extranjero. Así va a poder mejorar nuestro producto y después va a salir al mercado internacionalmente. Esto va a ir mejorando poco a poco y hará crecer a México con su economía. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.